Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su guía de Introducción al Derecho Administrativo General. En esta oportunidad trataremos lo concerniente al concepto de derecho administrativo, los fundamentos constitucionales de este y los principios en los cuales se funda esta rama del derecho. Entonces, tenemos como concepto del derecho administrativo como aquel que se encarga de regular la administración pública, es decir, las funciones de las instituciones estatales y las relaciones entre el Estado y los particulares. ¿Listo? Entonces, para poder hablar de derecho administrativo, es necesario remitirnos a la administración pública. La administración pública la entendemos como aquella que recoge el conjunto de órganos e instituciones del Estado que se encargan de las actividades y funciones de tipo administrativo. Entonces, tenemos o encontramos tres ramas del poder público. Encontramos la rama judicial, tenemos la rama legislativa y tenemos la rama ejecutiva. El derecho administrativo se encarga de regular dentro de la rama judicial los asuntos de índole administrativa. Ahora bien, para conocer la organización del Estado, ¿cierto? Para conocer cómo va a funcionar el Estado como tal, nos tenemos que referir indudablemente también al derecho administrativo. Entonces, tenemos una connotación como tal judicial en lo que respecta a los asuntos judiciales regulados por el derecho administrativo, por la rama del derecho administrativo, que es todo lo relacionado con la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y por otro lado también lo entendemos como derecho administrativo que hace relación o que nos informa o que nos guía todo lo relacionado con la forma de organización del Estado y la forma en la que el Estado va a prestar sus servicios a la comunidad. Entonces, como decíamos, la administración pública es aquella que recoge el conjunto de órganos e instituciones del Estado que se encargan de las actividades y funciones de tipo administrativo. Entonces, todo lo que tiene que ver con funciones administrativas está regulado por la administración pública. Ahora bien, pasaremos a estudiar aquellos fundamentos constitucionales en los cuales se basa o que son piedra angular del derecho administrativo y de la administración pública. Tenemos entonces como primer artículo que recogemos el artículo 1 de la Constitución Política, que establece que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. De este artículo primero es importante destacar que se relaciona con el derecho administrativo y con la administración pública en lo que refiere a la está organizado, el Estado colombiano está organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. A manera de ejemplo, tenemos entonces que existe una descentralización como tal, que pueden ser los departamentos, los municipios, los cuales son entidades territoriales, ¿cierto?, que tienen autonomía financiera,
autonomía administrativa, es decir, que pueden tomar sus propias decisiones, es decir, que pueden manejar sus propios presupuestos. A esto se refiere la autonomía de las entidades territoriales, toda vez que son estas entidades las que conocen las necesidades de su comunidad, del conglomerado que hace parte de estas entidades territoriales, tomando en cuenta el ejemplo de departamentos, distritos y municipios. ¿Listo? Entonces, este artículo primero nos habla de que Colombia está organizado en forma de república unitaria, pero que existe también la descentralización, que la veremos más adelante a fondo. El artículo segundo de la Constitución Política nos habla de los fines esenciales del Estado y destaca que son, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Ahora bien, de este artículo segundo destacamos lo relacionado con el derecho administrativo y la administración pública, que entre los fines esenciales del Estado está servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y deberes consagrados en la misma Constitución. En ese orden, el Estado, para garantizar un buen servicio a la comunidad, para garantizar la prosperidad general, tiene que hacerlo a través de la administración, a través de los distintos órganos, a través de las distintas instituciones, a través de personas naturales o jurídicas. El Estado va a promover servicios en beneficio de la comunidad. Entonces, se logra este principio de servir a la comunidad, este fin esencial de servir a la comunidad a través de la administración pública, a través de la prestación de servicios a manera de ejemplo como el servicio de salud. Así el Estado, a través de sus instituciones, va a prestar un servicio a la comunidad. Entonces, ese artículo segundo no se puede, ese fin esencial de servir a la comunidad no se puede cumplir si no hay una correcta administración pública. O pueden tratarse de que estos servicios, ¿cierto?, sean prestados de manera deficiente, de tal manera que no logren servir como tal a la comunidad. Entonces, citamos el artículo 29 también de la Constitución, el cual manifiesta que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Entonces, ¿a qué se refiere este artículo 29? Ya conocemos cuáles son las actuaciones judiciales. Son aquellas en las cuales pues intervienen los jueces, pero las actuaciones administrativas son todos esos actos que nosotros desarrollamos ante la administración pública, ante la administración. Podemos hacerlo bien sea a través de petición, bien sea de manera oficiosa, iniciada la actuación por parte de la autoridad pública. Entonces, cuando usted, a manera de ejemplo, pide el reconocimiento de una prestación a través de cualquier manera de ejemplo, una secretaría de educación departamental o municipal, usted está dando inicio a un procedimiento administrativo, usted está dando inicio a una actuación administrativa.
Y esa actuación administrativa debe ceñirse siempre al debido proceso, al principio de legalidad, al principio de tipicidad. Debe siempre realizarse una notificación correcta, debida, ¿cierto? Debe garantizársele, a manera de ejemplo, en los procedimientos administrativos sancionatorios, el derecho a la defensa, a la contradicción, a aportar pruebas, a recurrir las decisiones que en estos casos vendrían siendo actos administrativos de fondo, siempre y cuando sean susceptibles de recurso. Entonces le da la oportunidad en la norma a todas las personas para que a estas se le garantice un debido proceso en las actuaciones administrativas. Nótese que no estamos hablando de jueces aún, porque cuando se habla de actuaciones administrativas es todo lo que hacemos, todo lo que se desarrolla en una autoridad pública. Todavía no pasamos a los jueces administrativos porque de ser así estaríamos hablando ya de una actuación administrativa, no de un procedimiento administrativo, sino que estaríamos hablando de una actuación judicial, ¿cierto? En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es la que se encarga de regular o estudiar los asuntos que se derivan de la actuación administrativa y que deben ser demandados ante la jurisdicción. Entonces, como en cualquier procedimiento de la rama judicial, también en las actuaciones administrativas se debe garantizar el debido proceso, el respeto a la dignidad humana y otros principios. Resaltamos también el artículo 40 de la Constitución, que habla o nos indica que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede, el numeral séptimo nos indica, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos por nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta exención y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Entonces, este artículo 40 en su numeral 7 encontramos que tiene una relación con el derecho administrativo o fundamenta el derecho administrativo, por cuanto las funciones públicas, las funciones administrativas deben ser ejercidas en la mayoría de los casos por personas naturales. Son estos en últimos quien ejercen funciones administrativas o funciones públicas, aunque el Estado tenga instituciones, órganos, organismos, empresas y demás, es decir, personas naturales, jurídicas, resultados de la ficción, que se encargan de la prestación de distintos servicios de naturaleza pública, ¿cierto? Pero en últimas, quienes cumplen estas funciones, pues vendrían siendo las personas naturales. Está bien, las personas jurídicas, ¿cierto? De orden público prestan los servicios, pero necesitan del apoyo de una persona natural. Entonces, este artículo nos dice que nosotros podemos desempeñar funciones y cargos públicos. Nos permite el acceso a todos los colombianos. Claro, hay que tener en cuenta que hay que tener, hay que tener en cuenta que en algunos cargos, para algunos cargos públicos, para desempeñar ciertas funciones se nos van a exigir títulos de idoneidad, no para todos, pero sí para algunos. Pero ello no es impedimento, la norma no está obstaculizando para que las personas puedan participar y desempeñar cargos públicos o funciones públicas, desempeñar funciones públicas. Entonces permite a todos los ciudadanos a que puedan desempeñar funciones y ejercer cargos públicos, bien sea por nombramiento, bien sea por elección
popular que puede permitirse también a la persona para que ésta pueda ejercer funciones públicas y o cargos públicos. Tenemos entonces que el artículo 114 nos indica que corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. Entonces, tenemos en cuenta, estimados estudiantes, tenemos en cuenta entonces que este artículo 114 va relacionado también con el derecho administrativo de la administración pública, por cuanto faculta al Congreso para ejercer control político sobre el gobierno y la administración, siempre respetándose la separación de poderes, el principio de separación de poderes. Entonces, la administración es autónoma de tomar sus decisiones, pero la autonomía que le concede la Constitución no le permite ejercer actos arbitrarios, no le permite desconocer garantías que están en cabeza del conglomerado, del ciudadano, del habitante del territorio. Entonces, a manera de ejemplo, nos podemos ubicar en las distintas mociones de censura que se han presentado últimamente en el Congreso colombiano, en el cual han llamado a debate de moción de censura a distintos ministros para que den explicaciones, rindan explicaciones sobre distintos actos o actuaciones que han ejercido y que al parecer no se han realizado de conformidad con la ley, aunque los últimos, valga aclarar, las últimas mociones de censura no han prosperado en el Congreso. Es decir, se han ratificado a los ministros que han sido llamados a debate de control político por parte del Congreso de la República. Entonces, tenemos que se respeta la división de poderes, la separación de poderes, pero ello no es obstáculo para que el Congreso ejerza, conforme lo manda la Constitución, un control político sobre el gobierno y la administración. Entonces, es preciso citar también el artículo 135 de la Constitución, que nos indica cuáles son las facultades de la Cámara. Nos habla también que en su numeral sexto de recabar del gobierno la cooperación de los organismos de la administración pública para el mejor desempeño de sus atribuciones. Artículo 209 de la Constitución nos habla que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. Entonces, de este artículo 209 de la Constitución, tenemos entonces que establece una serie de principios en los cuales se prestarán los servicios al conglomerado. Principios en los cuales se deben fundar las actuaciones administrativas. Principios en los cuales se debe fundar la administración pública. Entonces, nos habla de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, los cuales veremos a continuación de manera más detallada. Tenemos entonces el artículo 270 de la Constitución, que establece que la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados. Entonces nos habla de
la Constitución nos habla de una garantía que es la concerniente en garantizar al conglomerado de que va a participar en la gestión pública. Entonces miramos mecanismos de participación ciudadana en las cuales se puede vigilar la gestión pública. A manera de ejemplo, tenemos los cabildos abiertos, ¿cierto? Que son aquellos en los cuales se reúnen los consejos con presencia del conglomerado de las comunidades, quienes podrán, en todo caso, participar de los debates que se surtan en estos cabildos abiertos. Tenemos también la revocatoria de mandato, otro ejemplo de un mecanismo de participación ciudadana que tiene incidencia en la gestión pública, en la administración pública, en la función pública, por cuanto permite que el conglomerado, la comunidad que ha elegido a un alcalde, ¿cierto? Si este no está ejecutando el plan de gobierno, el proyecto de gobierno para el cual fue elegido, entonces va a participar de manera directa la comunidad en una revocatoria de mandato a fin de que cese la función que venía ejerciendo este alcalde y en consecuencia se designe a otra persona para administrar la entidad territorial que vendría siendo un municipio, una ciudad. Entonces son dos formas: cabildo abierto, revocatoria de mandato. A manera de ejemplo, son dos mecanismos de participación ciudadana que permiten la vigilancia de la gestión pública en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 343 nos habla de que la entidad nacional de planeación que señale la ley tendrá a su cargo el diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como son proyectos de inversión, en las condiciones que ella determine. Tenemos entonces, como avisábamos, los principios del derecho administrativo. Tenemos como primer principio el de interés general. Este principio consiste en que la administración pública siempre debe estar encaminada al bienestar, al servicio de las comunidades y del conglomerado. Entonces, son los habitantes, es el conglomerado, es la comunidad, la última, ¿cierto? En última, es la que va a gozar, a beneficiarse de los servicios que presta el Estado a través de su administración pública, ¿cierto? Por tanto, entonces las actuaciones administrativas siempre van dirigidas a procurar, a salvaguardar el interés general, el interés de la comunidad y no un interés particular. Entonces, tenemos el principio de separación de poderes. Por principio de separación de poderes, se tiene que este principio es uno de los más importantes en un Estado social y democrático de derecho, por cuanto garantiza la total independencia de las ramas del poder público que todos conocemos, en la legislativa, que se encarga de crear las leyes, la ejecutiva, que se encarga de la administración y organización del Estado, y la judicial, que es la que se encarga de impartir justicia. En cuanto al poder ejecutivo, es decir, a la que se encarga de la administración del Estado, de la organización del Estado, también existe una división de poderes y autonomía de las que gozan las instituciones, de las que gozan los organismos, de las que gozan los órganos para desempeñar sus funciones siempre y cuando no vulneren derechos del conglomerado, siempre y cuando no se extralimiten los organismos, las instituciones, los órganos en el ejercicio de sus funciones. Entonces, tenemos que nos habla de esta separación de poderes en el artículo 113 de la Constitución, que dice
son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Entonces, ahí vemos que nos habla de la separación de poderes públicos y nos muestra cuáles son esos tres poderes públicos en los cuales se fundamenta el Estado de Derecho. Además de los órganos que las integran, existen otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Dice la norma, los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Ese es el principio de armonía y de colaboración. El principio de legalidad también es un principio fundamental de la administración, del derecho administrativo, de la administración pública. Este principio pregona o nos informa que la administración pública, los organismos, las instituciones y las personas encargadas de ejercer la administración pública, las funciones administrativas, están sometidas siempre al imperio de la ley. Es decir, no le está permitido al funcionario, no le está permitido a las instituciones del Estado, a los organismos del Estado, actuar por fuera del ordenamiento jurídico, actuar por fuera de lo que prescriben las normas. Es preciso entonces citar que el artículo 6 de la Constitución establece lo siguiente, abro comillas, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Es decir, la norma está diciendo que tanto a los particulares como a los servidores públicos son responsables por desconocer las normas, por infringir las normas, por vulnerar las normas, ¿cierto? Bien sea por omisión, es decir, cuando dejan de hacer algo que por mandato legal deban hacerlo, o cuando se extralimitan en sus funciones, cuando están actuando entonces de manera arbitraria. Se tiene entonces que en la sentencia C-428-2019 proferida por la Honorable Corte Constitucional, al referirse al principio de legalidad, esta expuso, abro comillas, en suma, el principio de legalidad como principio rector del ejercicio del poder estatal para restringir derechos se deriva de los artículos 6, 29 y 122 de la Constitución e implica que los servidores públicos solo pueden hacer lo prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en el ordenamiento jurídico. De este modo, se protege la dignidad humana al reconocer la capacidad de las personas para ajustar su conducta a las prescripciones de las normas, se evita la arbitrariedad tan ajena a la noción de Estado de Derecho, se asegura la igualdad en la aplicación de las normas y por esta vía se refuerza la legitimidad del Estado y se fortalece la idea de que en un Estado de Derecho el principio general es la libertad. Entonces tenemos que, en virtud del principio de legalidad, existen unos tipos penales que buscan prevenir y sancionar a la vez a los funcionarios, a los servidores que han incurrido en omisión, por omisión o por extralimitación han desconocido este principio de legalidad. Entonces tenemos que la norma nos habla del artículo 413 del Código Penal colombiano, que establece que el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley incurrirá en prisión. Este prevaricato por acción lo puede cometer solo un servidor público, un funcionario entonces del Estado, que profiera una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Es decir, no que se equivoque, no que tenga una interpretación errada. Eso no es lo que sanciona el artículo 413 de la ley 599 de 2000. Este artículo 413 sanciona al servidor que se aparta totalmente de la ley para proferir una resolución,
dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Es decir, a manera de ejemplo, cuando un gobernador, cuando un alcalde, cuando un funcionario emite o profiere una resolución, un acto administrativo que desconoce de manera grosera el ordenamiento jurídico, es decir, que se aparta, que ni siquiera permite, se da por una interpretación distinta, no se da por una interpretación errónea, sino que denota que el funcionario o el servidor quiso apartarse de la ley. Eso es lo que se sanciona como tal en el delito de prevaricato por acción. Prevaricato por omisión, cada artículo 414 del Código Penal nos dice que el servidor público comita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión. Entonces, a manera de ejemplo, ¿cierto? Cuando tenemos un ejemplo de prevaricato por omisión, cuando el servidor público, cuando un policía en un procedimiento que debe efectuar una captura, lo retarda o no lo hace, está denegando un acto propio de sus funciones que están establecidas en la ley, sea en sentido formal o ley en sentido material, desconoce sus funciones, se aparta de la ley y no procede a realizar la captura que por ley, por mandato legal, debe realizar por cuanto se cumplen los requisitos. Para ello, en estos casos estamos en presencia de un ejemplo de prevaricato por omisión. También tenemos abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, que habla del servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto. Incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Aquí vemos entonces que este es un delito que se comete cuando la persona ha ejercido un acto arbitrario, pero que este acto arbitrario, siempre y cuando no constituya un delito establecido como una conducta establecida como delito en nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos también el artículo 428 que habla del abuso de la función pública y manifiesta que el servidor público que abusando de su cargo realiza funciones públicas diversas de las que legalmente le correspondan. Principio de legalidad, cuando nos habla, cuando castiga a aquel funcionario que está abusando de su cargo y está desempeñando funciones que no son propias de su cargo, que legalmente no le corresponden. Es lo que nos habla la norma, nos está hablando de legalmente, es decir, sus funciones están establecidas en la ley, como ya hablábamos, en sentido formal, en sentido material, y usted la está desconociendo. Allí entonces estamos hablando de un abuso de función pública porque usted está abusando de su cargo para realizar funciones distintas a las que la ley les ha asignado. Tenemos otro principio de descentralización y consiste en la distribución de funciones existentes en la administración pública, dado a que en virtud de este principio existen entes y entidades que ejercen funciones de manera autónoma e independiente, sin desconocer el principio de armonía que rige en asuntos de naturaleza administrativa. Esta descentralización puede ser territorial o por servicios. Entonces, tenemos como principio de descentralización aquella distribución que se hacen de las funciones públicas. Podemos encontrar esta descentralización de manera territorial cuando nos referimos a los departamentos, distritos o municipios, y puede ser por servicios cuando nos referimos a manera de ejemplo de aquellas funciones que cumplen entidades del Estado y que son funciones que han sido descentralizadas, como los servicios que brinda Ecopetrol, como los servicios que brinda
la empresa ETB, empresa de telecomunicaciones de Bogotá, como las que presta Transmilenio, que es la empresa de transporte del tercer milenio, entre otras. Entonces, tenemos que existe descentralización territorial y descentralización por servicio. Por descentralización territorial, que también veremos a profundidad más adelante, tenemos los departamentos, los distritos, los municipios, los territorios indígenas, las provincias y las regiones en cuanto existan. Entonces, esta descentralización territorial permite, como también lo anunciamos anteriormente, que estos departamentos, distritos, municipios, territorios indígenas tengan cierta independencia, cierta autonomía administrativa y financiera para desarrollar proyectos para servir a la comunidad de acuerdo a las necesidades de cada entidad territorial. Entonces, un alcalde conoce las necesidades de su municipio, un gobernador las de su departamento. Entonces, entran dineros que fortalecen el presupuesto de las entidades territoriales, dineros que la administración, dineros que la entidad territorial puede disponer para subsanar, para prestar servicios de calidad al conglomerado al cual pertenece. Entonces, allí hablamos de descentralización territorial cuando nos referimos a estos entes territoriales. Descentralización por servicios, tenemos entonces los establecimientos públicos como la caja de retiros de las fuerzas militares, la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional, la caja de vivienda militar, tenemos las superintendencias, las tenemos como entidades descentralizadas por servicio, las unidades administrativas especiales como también tenemos las sociedades de economía mixta como Ecopetrol, como la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Tenemos las empresas industriales o comerciales del Estado como Transmilenio S.A., que es la empresa de transporte de Transmilenio. Las sociedades públicas, las empresas sociales del Estado, por ejemplo, los CAMU, cuando vemos SE.S.E es una empresa social del Estado, es decir, que pertenece al Estado. Las empresas oficiales de servicios públicos, los institutos científicos y tecnológicos, entes universitarios autónomos como la Universidad del Cauca, de Caldas, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tenemos las corporaciones autónomas regionales, que para el caso de Córdoba es la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge. Todas estas son entidades, establecimientos, empresas, las cuales desarrollan funciones públicas en virtud de la descentralización por servicio. Tenemos el principio de la moralidad pública. Este principio de la moralidad pública consiste en que las personas, en especial los servidores públicos, deben actuar de manera ética y correcta en las actuaciones administrativas. Es decir, se exige un actuar correcto por parte de la administración, por parte de los funcionarios, por parte de aquellas personas encargadas del funcionamiento de las entidades, de las instituciones, de los órganos, de los organismos que se encargan de la administración pública. Ello para garantizar la transparencia y la confianza del conglomerado en la administración pública. Evitar actos de corrupción. Los actos de corrupción afectan a la moralidad pública por cuanto las actuaciones administrativas no se desarrollan de manera ética y mucho menos de manera correcta. Ahora bien, tenemos
que la ley 1437 de 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, el CEPACA, la ley 1437, establece una serie de principios por los cuales se deben seguir las actuaciones públicas. Tenemos entonces en su artículo 13 una serie de principios tales como el debido proceso, que es aquel en virtud del cual las actuaciones administrativas se adelantan de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con la garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción, como anunciábamos cuando mirábamos los fundamentos constitucionales del derecho administrativo y de la administración pública. Nos referíamos al artículo 29 de la Constitución, que hablaba del debido proceso. Se indicaba, se expresaba, se manifestaba que en las actuaciones y los procedimientos administrativos se deben garantizar los derechos de representación, de defensa y contradicción del conglomerado, de las personas a las cuales va dirigida la administración pública. Es decir, que haya un pleno respeto por su mínimo de garantías, que haya un respeto a los procedimientos. No le está permitido al Estado, a través de sus instituciones, a través de sus funcionarios, de sus órganos, de sus organismos, vulnerar o desconocer los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley en detrimento del conglomerado, de los habitantes. También nos habla este artículo 13 en lo relacionado al debido proceso, que en materia administrativa sancionatoria se observarán adicionalmente los principios de legalidad de la falta, es decir, que las faltas, las sanciones deben estar previamente establecidas en la ley. De lo contrario, no se puede imponer a través de procedimientos administrativos sancionatorios, no se pueden imponer sanciones que no estén contenidas previamente en la ley. También se respeta en la presunción de inocencia del principio no reformatio impeius y no bis in idem. Es decir, que no se va a reformar en peor cuando usted sea único apelante, ni se le va a juzgar dos veces por la comisión de una infracción de tipo administrativo. Es decir, por dos hechos iguales no va a tener una doble sanción por la administración. Y en los eventos que usted sea apelante único no se le puede reformar en peor. Es decir, no puede ser más severa su sanción cuando sea usted la única persona que interponga un recurso contra la decisión sancionatoria. El principio de igualdad implica en que a todas las personas del Estado, habitantes del Estado, se les aplicarán las normas de carácter administrativo, se les prestará una función pública de la misma manera que a los demás. No puede haber una distinción en la prestación de servicios de tipo administrativo, no puede haber una distinción en la relación entre el Estado y una parte del conglomerado, lo que va a permitir entonces que todas las personas sean tratadas de la misma manera, salvo tratos especiales que el Estado va a desarrollar o desarrolla en virtud de aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad manifiesta, a las cuales hay que darles un trato preferencial, hay que darles un trato distinto para poder lograr una igualdad material y no que esa igualdad se quede en mera formalidad establecida en la Constitución, en las leyes y los reglamentos. Entonces, se podrá existir tratos desiguales, pero con la finalidad de lograr que la administración pública sea igual para todos y se aplicarán estos tratos distintos a las personas que se encuentran en vulnerabilidad manifiesta, con la firme intención, con la única intención de garantizarle a ellos un trato igualitario por parte de la administración pública. Entonces tenemos también el principio de imparcialidad,
que indica que las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y en general cualquier clase de motivación subjetiva. Es decir, las personas que acudan a la administración, las personas que requieren una solución sobre determinado asunto por parte de la administración, tienen la garantía de que las autoridades administrativas, las instituciones, los órganos, los organismos, los funcionarios, los servidores públicos van a actuar bajo el principio de imparcialidad. Es decir, que van a resolver su asunto sin tener en cuenta cualquier apreciación, motivación subjetiva que pueda afectar o que pueda ser tenida en cuenta al momento de decidir el asunto que usted ha puesto a consideración de la administración. En ese orden se tiene que la administración debe siempre actuar de manera imparcial y aplicar solamente criterios objetivos al momento de dirimir un asunto que se ha puesto a su consideración. Tenemos el principio de buena fe, en el cual hace presumir que todas las personas, que las autoridades, que los particulares nos comportamos de manera leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de competencias, derechos y deberes. Es decir, que se presume que todos estamos actuando de manera correcta y de conformidad con el ordenamiento jurídico. Y tenemos también el principio de moralidad, que es aquel que nos indica que todas las personas y los servidores públicos estamos obligados a actuar con rectitud, con lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas, evitando llevar engaños a estas que permitan por ejemplo, toma de decisiones de manera errada, toma de decisiones obedeciendo a fraude y que a la postre van a perjudicar al conglomerado. Entonces, se exige en virtud del principio de la moralidad que tanto los funcionarios, tanto los organismos, tanto las instituciones, tanto las entidades como los particulares actúen en los procedimientos, se comporten en las actuaciones administrativas de manera correcta, de manera leal, sin artimañas, sin engaños, sin fraude, que pueda permitir una incorrecta administración pública, una errada administración pública. Entonces, a ello se refiere el principio de moralidad. El principio de participación, nos dice la ley 1437 en su artículo 13, que en virtud de este principio las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública, como anunciábamos anteriormente, también a través de mecanismos de participación ciudadana, a través del ejercicio de la petición, el derecho a interponer peticiones y demás. Se garantiza a los ciudadanos, al conglomerado, su derecho a participar en la gestión pública, a participar en la toma de decisiones que hace la administración a través de sus distintas entidades y personas para tal fin. Tenemos el principio de responsabilidad, que también es definido o lo entiende la ley 1437 como aquel mediante el cual la autoridad y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos. Se refiere entonces este principio de responsabilidad a las sanciones a las que se pueden ver sometidas los funcionarios, las personas encargadas de las funciones públicas, de las entidades que no cumplan sus deberes, no cumplan sus funciones en la forma establecida en el ordenamiento jurídico. Entonces tenemos que
existen sanciones que pueden ser impuestas por la Contraloría, a manera de ejemplo, por la Procuraduría General de la Nación. Tenemos la responsabilidad penal que puede acarrear un acto desempeñado por una autoridad pública, por un funcionario, por un servidor público. Entonces, están llamados a responder por sus extralimitaciones o por sus omisiones. Tenemos el principio de transparencia que va ligado a la moralidad. También con el principio, va ligado mucho con el principio de publicidad, y este principio de transparencia permite que todas las personas puedan acceder a las actuaciones de tipo administrativo, salvo las reservas legales pertinentes. Es decir, las actuaciones públicas de orden público, las actuaciones administrativas pueden ser conocidas por cualquier persona, salvo que se trate de asuntos que tienen reserva legal, como por ejemplo ciertos actos de inteligencia, ciertos actos de seguridad nacional que son sometidos a reserva. También tenemos el principio de coordinación, en el cual nos habla que, si bien es cierto, las autoridades, las instituciones, las entidades son autónomas para el ejercicio de sus funciones, también deben sus actuaciones estar coordinadas con las demás entidades a fin de gozar o de garantizarse una armonía en la prestación de los servicios a cargo del Estado. Entonces, si bien son entidades que están separadas, que tienen autonomías para desarrollar funciones, deben estar todas encaminadas a perseguir los bienes comunes de los que trata la Constitución, para lograr los fines esenciales del Estado de Derecho. Tenemos el principio de eficacia, y la ley 1437 nos habla de que las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y para el efecto removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán de acuerdo con este código, es decir, la ley 1437, las irregularidades procedimentales que se presenten en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. También tenemos el principio de la economía. Este principio pregona que las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. Es decir, y a manera de ejemplo, sí se puede definir, sí se puede tomar una decisión que resuelva en particular algún asunto que ha sometido en consideración una persona o un habitante del territorio ante la autoridad pública. Esta autoridad pública debe hacerse de todas las herramientas que tenga a su cargo para, sin dilaciones, evitando obstáculos, poder resolver la situación que se le ha puesto a consideración de la manera más rápida, de la manera más simple, en beneficio del conglomerado. Y el principio de solidaridad nos habla de que las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efecto de que los procedimientos se adelanten con diligencia entre los términos legales y sin dilaciones justificadas. Entonces, este principio de celeridad, según dispone la ley 1437 de 2011, va dirigido y también nos hace un llamado o nos hace una invitación al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a fin de evitar demoras en la prestación de servicios, demoras en la toma de decisiones, para evitar barreras entre el conglomerado y las autoridades,
y nos invita a que los particulares y las autoridades también deben coordinar, también deben procurar mejorar la relación entre Estado particular de la manera más expedita posible, con la finalidad de darle celeridad a todas las actuaciones administrativas a las que haya lugar. En ese orden, tenemos que conocimos o aprendimos sobre el concepto del derecho administrativo, conocimos las bases que trae la Constitución para regular el derecho administrativo, conocimos aquellos principios del derecho administrativo, de la administración pública, y conocimos también aquellos principios que trae consigo la ley 1437 y que son piedra angular en las actuaciones administrativas que veremos más adelante con el transcurrir del tiempo y con las sesiones en la cual nos veremos. En ese orden, damos por finalizado el tema del concepto, repito, de los fundamentos constitucionales, de los principios de la administración pública y del derecho administrativo y los principios que trae consigo la ley 1437, en los cuales se cimientan las actuaciones administrativas y el derecho administrativo. Nos vemos en una próxima ocasión.